En el mundo del atletismo, pocas historias han captado tanta atención en los últimos años como la de Sha'Carri Richardson. La velocista estadounidense siempre fue considerada una atleta especial, pero la temporada 2023 marcó un punto de inflexión en su carrera. Después de atravesar momentos difíciles y recibir numerosas críticas, regresó a las pistas con una mentalidad completamente diferente. Ya no hablaba de recuperar lo que había perdido. Su mensaje era mucho más ambicioso. Quería demostrar que era mejor que nunca. Desde las primeras carreras del año, quedó claro que algo había cambiado. Richardson se mostraba más tranquila antes de competir, más segura de sí misma y mucho más consistente durante las pruebas. Su velocidad seguía siendo impresionante, pero ahora estaba acompañada por una madurez competitiva que no siempre había mostrado en temporadas anteriores. Sin embargo, para comprender por qué su regreso generó tanta expectativa, es necesario mirar atrás. Desde muy joven, Sha'Carri destacó como una de las mayores promesas del sprint estadounidense. Sus actuaciones en categorías juveniles llamaron rápidamente la atención de entrenadores y especialistas. Con apenas 16 años ya era considerada una de las mejores velocistas de su generación, y muchos expertos creían que estaba destinada a convertirse en una estrella internacional. Las expectativas crecieron aún más cuando comenzó a competir en escenarios cada vez más importantes. Su explosividad en los primeros metros y su agresividad en carrera la convertían en una atleta difícil de ignorar. Cada aparición en la pista generaba interés y poco a poco se transformó en una de las figuras más reconocidas del atletismo femenino. Pero el talento por sí solo no garantiza una carrera perfecta. A medida que aumentaba su popularidad, también aumentaba la presión. Richardson tuvo que lidiar con desafíos que pusieron a prueba tanto su rendimiento deportivo como su fortaleza mental. Hubo momentos en los que parecía destinada a dominar el sprint mundial, y otros en los que muchos se preguntaban si lograría alcanzar todo el potencial que se esperaba de ella. Precisamente por eso, su temporada de 2023 resultó tan significativa. Cada victoria parecía representar algo más que un simple triunfo. Era la evidencia de que había aprendido de las dificultades y de que estaba preparada para escribir un nuevo capítulo en su historia. Las carreras comenzaron a acumularse y los resultados eran cada vez más convincentes. Mientras otras atletas alternaban actuaciones brillantes con resultados irregulares, Richardson mostraba una estabilidad impresionante. Esa consistencia la convirtió rápidamente en una de las principales candidatas para los grandes campeonatos internacionales. Sin embargo, mientras toda la atención mediática se concentraba en la estadounidense, otra atleta estaba construyendo silenciosamente una de las mejores temporadas de su vida. Esa atleta era Julian Alfred. Procedente de Santa Lucía, una nación caribeña con una población reducida en comparación con las grandes potencias deportivas, Alfred había seguido un camino muy diferente al de Richardson. Su crecimiento se produjo lejos de los focos principales y gran parte de su desarrollo tuvo lugar dentro del sistema universitario estadounidense. Representando a la Universidad de Texas, comenzó a producir actuaciones que llamaron la atención de todo el mundo del atletismo. Lo que inicialmente parecía una buena temporada, pronto se convirtió en algo extraordinario. Carrera tras carrera, Alfred demostraba que poseía un nivel capaz de competir con las mejores velocistas del planeta. Lo más impresionante era la forma en que conseguía sus resultados. No dependía únicamente de una gran salida o de una excelente aceleración. Su rendimiento era sólido en todas las fases de la carrera. Desde el disparo inicial hasta la llegada, mostraba una eficiencia técnica que pocas atletas podían igualar. A medida que avanzaba la temporada, los récords comenzaron a caer. Las victorias se multiplicaban y su nombre aparecía cada vez con más frecuencia en las conversaciones sobre el futuro del sprint femenino. Aunque todavía competía principalmente en el ámbito universitario, muchos expertos ya la consideraban preparada para dar el salto definitivo al escenario profesional. Sin hacer demasiado ruido y sin buscar protagonismo fuera de la pista, Julian Alfred estaba construyendo una reputación basada exclusivamente en resultados. Y mientras Sha'Carri Richardson dominaba los titulares, una pregunta empezaba a surgir entre aficionados y especialistas. ¿Qué sucedería cuando estas dos velocistas finalmente se encontraran cara a cara? La respuesta llegaría antes de lo que muchos imaginaban y terminaría convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de toda la temporada. A medida que avanzaba la temporada, la posibilidad de un enfrentamiento entre Sha'Carri Richardson y Julian Alfred comenzaba a generar cada vez más interés. Ambas estaban ganando carreras, ambas llegaban en excelente forma y ambas transmitían la sensación de que todavía podían correr más rápido. Sin embargo, sus caminos hacia ese momento habían sido completamente distintos.
Richardson llegaba respaldada por la experiencia adquirida en los escenarios más importantes del atletismo internacional. Había competido bajo presión, había vivido momentos de gloria y también había enfrentado derrotas difíciles. Todo ello parecía haber contribuido a moldear una versión más fuerte de sí misma. En 2023, cada actuación reforzaba la idea de que estaba lista para volver a luchar por los títulos más prestigiosos del mundo. Uno de los momentos más importantes de su campaña llegó durante los Campeonatos Nacionales de Estados Unidos. Como ocurre cada año, la competencia era extremadamente exigente. Conseguir un lugar en el equipo nacional estadounidense es, en muchos casos, tan difícil como ganar una medalla en un campeonato internacional. Las mejores velocistas del país estaban presentes y el margen de error era prácticamente inexistente. Lejos de sentirse intimidada por la presión, Richardson respondió con una actuación brillante. Desde el comienzo de la competición, mostró confianza y velocidad. Cuando llegó la final de los 100 metros, ejecutó una carrera casi perfecta. Su aceleración fue explosiva, mantuvo el control durante la fase media y cruzó la línea de meta como campeona nacional. Aquella victoria tuvo un significado especial. No solo le aseguró un lugar en la selección estadounidense, sino que también confirmó que era una de las mujeres más rápidas del planeta. Además, envió un mensaje claro a sus rivales. Sha'Carri Richardson estaba preparada para competir por el oro en cualquier escenario. Pero su ambición no terminaba en los 100 metros. También participó en los 200 metros, demostrando una vez más su versatilidad. Aunque no logró quedarse con la victoria en esa distancia, siguió mostrando un nivel competitivo muy alto frente a algunas de las mejores especialistas del mundo. Mientras tanto, Julien Alfred continuaba acumulando actuaciones espectaculares. Su temporada universitaria ya era considerada histórica. Cada nueva competición parecía ofrecer una oportunidad para romper otro récord o registrar otra marca impresionante. Los aficionados empezaron a prestar más atención a sus resultados porque las diferencias con respecto a sus rivales eran cada vez más evidentes. Lo que más destacaba en Alfred era la sensación de progreso constante. No parecía conformarse con ganar, siempre buscaba mejorar algo, una salida más rápida, una transición más eficiente o una velocidad máxima más estable. Esa obsesión por los detalles comenzó a reflejarse claramente en sus tiempos. Los entrenadores y analistas deportivos empezaron a estudiar con mayor profundidad su técnica. Muchos coincidían en que una de sus mayores fortalezas era la capacidad para mantener la velocidad durante toda la carrera. Mientras otras atletas perdían algo de eficiencia en los metros finales, Alfred parecía conservar el control y la potencia hasta el último instante. También destacaba por su serenidad. En un deporte donde la presión psicológica puede marcar enormes diferencias, ella transmitía tranquilidad incluso antes de las carreras más importantes. No necesitaba llamar la atención ni generar titulares. Su rendimiento hablaba por sí solo. Con el paso de las semanas, comenzó a crecer una sensación cada vez más fuerte. Julien Alfred ya no era simplemente una gran atleta universitaria. Estaba preparada para competir con las mejores velocistas profesionales del mundo. Esa teoría tendría una prueba importante cuando ambas coincidieran en la misma carrera. La expectativa alrededor del encuentro era enorme. Richardson llegaba con una impresionante serie de victorias y con la confianza de quien había derrotado a varias de las mejores atletas del circuito internacional. Alfred, por su parte, aterrizaba con estadísticas igualmente impresionantes y una temporada prácticamente perfecta. Los aficionados sabían que estaban a punto de presenciar algo especial. Cuando llegó el día de la competencia, la atención se concentró inmediatamente en ambas corredoras. Las cámaras seguían cada movimiento, los comentaristas analizaban sus posibilidades y las redes sociales se llenaban de debates sobre quién tenía más opciones de ganar. Desde el disparo inicial quedó claro que ninguna estaba dispuesta a ceder terreno. Alfred reaccionó con gran rapidez y encontró inmediatamente un ritmo competitivo muy alto. Richardson intentó mantenerse cerca y preparó su habitual aceleración progresiva para la segunda mitad de la carrera. Durante varios metros parecía que cualquiera de las dos podía imponerse. Sin embargo, la atleta de Santa Lucía mantuvo la ventaja. Cada paso la acercaba más a una victoria que pocos se atrevían a pronosticar meses antes. Richardson luchó hasta el final, pero Alfred conservó el control de la prueba y cruzó la línea de meta en primer lugar. La reacción fue inmediata.
Los aficionados quedaron sorprendidos. Los expertos comenzaron a analizar la carrera una y otra vez, y el mundo del atletismo comprendió que acababa de surgir una nueva candidata a los grandes títulos internacionales. La derrota no eliminó a Richardson de la conversación, de hecho confirmó lo competitivo que se había vuelto el sprint femenino, pero también permitió que Julien Alfred dejara de ser vista como una promesa para convertirse oficialmente en una amenaza real para cualquier atleta del planeta. A partir de ese momento, la pregunta ya no era si Alfred podía competir contra las mejores. La verdadera pregunta era hasta dónde podía llegar. La victoria de Julien Alfred tuvo un impacto mucho mayor de lo que reflejaba el cronómetro. En los 100 metros, la diferencia entre ganar y perder suele medirse en centésimas de segundo, pero las consecuencias de una carrera pueden transformar por completo la percepción de una temporada. Y eso fue exactamente lo que ocurrió después de aquel enfrentamiento. Hasta ese momento, gran parte de las conversaciones giraban en torno al espectacular regreso de Sha'Carri Richardson. Sus victorias consecutivas, su renovada confianza y sus excelentes tiempos la habían colocado nuevamente entre las principales figuras del atletismo mundial. Sin embargo, la irrupción de Alfred añadió una nueva dimensión a la lucha por el dominio del sprint femenino. De repente, los analistas comenzaron a preguntarse si estaban presenciando el nacimiento de una nueva estrella capaz de desafiar el orden establecido. Porque lo que más impresionaba de Alfred no era únicamente una victoria aislada, era la manera en que había construido toda su temporada. Desde el inicio del año había demostrado una regularidad extraordinaria. Competía con frecuencia, ganaba con autoridad y parecía mejorar constantemente. Cada carrera aportaba nuevas razones para creer que estaba preparada para alcanzar la élite absoluta del deporte. Su progresión también resultaba interesante desde el punto de vista técnico. A diferencia de muchas velocistas jóvenes que dependen principalmente de su talento natural, Alfred mostraba una combinación muy equilibrada de cualidades. Poseía una salida sólida, una aceleración eficiente y una velocidad máxima capaz de mantenerse durante gran parte de la carrera. Esa combinación la convertía en una rival extremadamente peligrosa. Además, parecía sentirse cómoda bajo presión. Muchos atletas producen grandes resultados cuando las expectativas son bajas, pero tienen dificultades cuando la tensión aumenta. Alfred estaba demostrando exactamente lo contrario. Cuanto más importante era el escenario, más competitiva parecía volverse. Sin embargo, la historia del sprint femenino en ese momento no podía explicarse únicamente a través de Richardson y Alfred. Había otra figura fundamental en la ecuación, Shericka Jackson. La velocista jamaicana llevaba varios años consolidándose como una de las corredoras más completas del mundo. Su capacidad para destacar tanto en los 100 como en los 200 metros la convertía en una atleta única dentro del panorama internacional. Mientras algunas especialistas centraban todos sus esfuerzos en una sola distancia, Jackson mantenía un nivel extraordinario en ambas pruebas. Esa versatilidad era una de sus mayores fortalezas. Cuando llegaban las grandes competiciones, siempre aparecía entre las principales candidatas al podio. Su experiencia internacional, combinada con una técnica refinada y una enorme potencia física, la convertían en una rival que nadie quería enfrentar. Por esa razón, muchos expertos comenzaron a hablar de una posible rivalidad a tres bandas. Richardson representaba el regreso de un atleta que buscaba recuperar completamente su lugar en la cima. Alfred simbolizaba la llegada de una nueva generación dispuesta a desafiar a las figuras establecidas. Jackson, por su parte, era la referencia de consistencia y experiencia en los escenarios más importantes del atletismo mundial. La combinación de estas tres atletas prometía elevar el nivel competitivo de los 100 metros femeninos como pocas veces se había visto en los últimos años. Lo más interesante era que cada una poseía características diferentes. Richardson destacaba por su explosividad y por su capacidad para crecer cuando las expectativas eran más altas. Alfred impresionaba por su eficiencia técnica, su disciplina y la velocidad con la que estaba evolucionando. Jackson aportaba experiencia, estabilidad y una capacidad extraordinaria para rendir en campeonatos de máximo nivel. Cuando varias atletas de semejante calidad coinciden en una misma época, el resultado suele ser espectacular para los aficionados. Y eso era exactamente lo que comenzaba a ocurrir. Las diferencias entre las mejores corredoras eran cada vez menores. Las centésimas cobraban más importancia que nunca. Un pequeño detalle en la salida, una ligera mejora en la aceleración o una mejor ejecución técnica podían decidir el resultado final.
Ese contexto obligaba a todas las velocistas a seguir mejorando. Ya no bastaba con correr rápido, era necesario evolucionar constantemente. Julian Alfred parecía comprender perfectamente esa realidad. A pesar de todos los récords y victorias que había conseguido, nunca transmitía una sensación de conformidad. Siempre daba la impresión de estar enfocada en el siguiente desafío. Esa mentalidad es una característica que suele encontrarse en los grandes campeones. Los atletas excepcionales no se obsesionan únicamente con ganar, también buscan crecer, perfeccionar sus habilidades y encontrar nuevas formas de superar sus propios límites. Por supuesto, el camino hacia la cima absoluta todavía presentaba numerosos obstáculos. Competir regularmente contra las mejores atletas profesionales del mundo suponía un desafío diferente al entorno universitario. Las exigencias físicas y mentales aumentaban considerablemente. Pero si algo había demostrado Alfred durante aquella temporada, era que poseía el talento y la determinación necesarios para afrontar ese reto. Mientras tanto, Richardson también seguía siendo una candidata legítima a los mayores éxitos. Las derrotas forman parte de cualquier carrera deportiva, y las grandes campeonas suelen utilizarlas como una fuente adicional de motivación. Perder una carrera no cambia años de trabajo, ni elimina las cualidades que la habían convertido en una de las velocistas más temidas del circuito. Por eso, el futuro prometía enfrentamientos aún más emocionantes. Las mejores atletas del mundo continuaban acercándose a los grandes campeonatos internacionales, y cada carrera servía como preparación para esos momentos decisivos. La rivalidad estaba creciendo, la competencia era cada vez más intensa, y los aficionados al atletismo tenían motivos de sobra para entusiasmarse. Porque una nueva generación estaba llegando, las campeonas consolidadas seguían luchando por mantenerse en la cima, y el sprint femenino entraba en una etapa donde cualquier carrera podía cambiar la historia. La gran pregunta seguía abierta: ¿quién lograría convertirse en la mujer más rápida del mundo? La respuesta aún estaba por escribirse, pero una cosa era segura: el espectáculo apenas comenzaba.